Proinca. Bien, reciban un cordial saludo desde CEPROINCA, les habla la ingeniero Gabriela Guzmán. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de diseño en concreto armado y esta vez hablaremos de flexión y de la teoría de rotura para el diseño de elementos a flexión. ¿Okay? El contenido de esta sesión, estaremos hablando de hipótesis de diseño, diagrama rectangular de compresiones, secciones simplemente armadas y falla balanceada, control de la ductilidad por ACI 31814, secciones doblemente armadas, recomendaciones de cuantía en elementos a flexión, procedimiento de diseño de un elemento conocido el momento actuante y límites de acero de refuerzo longitudinal según ACI 31814. Bien, las hipótesis en el diseño que ustedes tienen que tener presentes son adherencia perfecta entre el acero y el concreto. Como hemos conversado, eso se logra a través de las estrías en las barras o en las varillas de acero y a través de respetar las longitudes de desarrollo, longitudes de solape respectivas que aparecen en el código. Bien, las hipótesis en el diseño. La primera que tenemos es la adherencia perfecta entre el acero y el concreto. Como hemos conversado anteriormente, esa adherencia se logra gracias a las estrías o a esas irregularidades que están encima de las barras, sobre la superficie de ellas, y respetando las respectivas dimensiones de las longitudes de desarrollo y longitudes de anclaje que tenemos que tener entre barras longitudinales. Ahora bien, otra hipótesis sería que toda la tracción la resiste el acero. Evidentemente, si recordamos lo que habíamos conversado en la primera sesión, estamos hablando de que el concreto armado es un material compuesto en el que toda la compresión puede ser resistida tanto por el concreto como parte por el acero, y la tracción en su totalidad sí va a ser resistida por el acero. Fíjense que en esta gráfica pues les muestro una comparación de lo que sería en una misma gráfica la curva de esfuerzo de formación unitaria del concreto, que sería esta azul, y en la misma gráfica superpuesta una curva de esfuerzo de formación unitaria del acero, ¿okay? Para que puedan observar un poco lo que sería la comparación. Otra hipótesis del diseño es que secciones planas permanecen planas después de la flexión, lo que implica deformaciones unitarias proporcionales a su distancia al eje neutro. Fíjense en esta gráfica. Aquí tenemos una viga simplemente apoyada, ¿okay?, sin deformar, que será sometida a una carga puntual que genera flexión en su longitud. Ahora bien, si nosotros analizamos los esfuerzos, evidentemente en la parte superior vamos a tener compresión, en la parte inferior vamos a tener tracción. Y la sección, fíjense que esta que está dibujada acá en color rojo tiene una pequeña rotación, la podemos ver acá en la parte inferior también en color rojo. ¿Okay? Cómo quedó esa rotación al final de esa deformación. Ahora, hay una fibra de la sección, digamos un plano, que no tiene ninguna deformación. Si arriba tenemos compresión y pasamos a tracción, en algún punto en la altura de la sección tenemos esfuerzo nulo, es decir, estamos pasando desde la compresión hasta la tracción. Ese punto de la sección o esa fibra, fíjense que yo llamo fibra porque es un plano, ¿no? Un plano paralelo a las caras superior e inferior. Ese plano será conocido como un plano de eje neutro o, viéndolo en sección transversal, digamos que sería este eje neutro que está acá. Ese plano o esa fibra, ¿okay?, va a ser en sección, viéndolo de perfil, va a ser la siguiente figura que les voy a mostrar. Fíjense, tenemos la viga vista de perfil. Esto que está acá estriado es el acero en la parte inferior. Tenemos ese acero, está ubicado a una altura útil. Llamaremos altura útil a la distancia que existe entre el tope o la fibra más comprimida, ¿okay?, y el centroide de las barras de acero. En este caso, la altura útil es esta que tienen acá. El punto más comprimido de la sección sería la parte superior, según vimos en el gráfico, ¿no? Compresión superior, tracción inferior.
Fíjense que el hecho de que la sección plana permanezca plana después de la flexión, lo que implica que las deformaciones unitarias son proporcionales a su distancia al eje neutro, pues nos va a permitir hacer esto. Aquí podemos dibujar este triángulo. En la parte superior vamos a tener la deformación unitaria en el concreto y a nivel del eje de acero vamos a tener la deformación unitaria en el acero. Este diagrama que ustedes ven acá se llama diagrama de deformaciones unitarias y vamos a estarlo usando mucho en esta sesión. Fíjense que esta profundidad C, es la profundidad comprimida, se llama profundidad del eje neutro, lo pueden apreciar acá abajo. Y la rotación, este ángulo de rotación que ven acá, que podemos calcular en el diagrama de deformaciones, se llama curvatura. Si vemos entonces, es un ángulo tan pequeño que simplemente dividimos este lado del triángulo entre este lado del triángulo y obtenemos el valor de ese ángulo en radianes. ¿Okay? Esa curvatura. Entonces vamos poco a poco conociendo los nombres y los componentes que vamos a estar utilizando en el diseño por flexión. La siguiente hipótesis es que una vez que el acero alcanza el esfuerzo de cedencia, es decir, Fs es igual a Fy, el diagrama esfuerzo de formación del acero es completamente horizontal. No existen esfuerzos en el acero mayores a Fy. De la gráfica de esfuerzo de formación del acero, entonces vamos a utilizar un modelo como este, que es un modelo bilineal, donde desde 0 hasta el punto que tiene coordenadas Fy y epsilon sub y, donde si recordamos este Fy es 4200, por ejemplo, para el acero A60 o S60, y este E sub y viene siendo 0.002, como habíamos conversado en sesiones anteriores. Una vez que el acero llega a ese punto, alcanza la cedencia, y entonces no hay ningún aumento del Fy, sencillamente él va a tener mayores deformaciones unitarias sin experimentar ningún incremento en Fy. Ese es el modelo del acero que vamos a utilizar para el diseño. ¿Okay? La deformación última en el concreto es de SU 0.003, que sería el instante de falla. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que este es el comportamiento que habíamos conversado acerca del concreto y teníamos que en este punto que les estoy señalando se alcanzaba la rotura o la falla del concreto. Y ese punto ocurría entre 0.03 y 0.004 de deformación unitaria. En este caso lo que estamos diciendo es que para el diseño se asume que ese punto último de deformación unitaria última es 0.003. ¿Okay? Entonces, cuando asumamos que el concreto está fallando, sencillamente debemos sustituir como deformación unitaria el valor de 0.003. Ok, entonces tenemos varios tipos de comportamientos que pueden ocurrir según el tipo de falla. Dependiendo de la deformación que esté experimentando el acero, vamos a tener el tipo de falla. Por ejemplo, si E sub S es menor a E sub Y, quiere decir que el acero no ha cedido. Es decir, que lo que está fallando es el concreto. Entonces eso se llama falla por compresión. El acero no alcanza a ceder en el momento de falla. Para este caso, los esfuerzos son F sub S menor a F sub Y. ¿Okay? El esfuerzo en el acero va a ser menor al esfuerzo de cedencia del acero. Si ocurre que en el momento de falla E sub S es igual a E sub Y, entonces eso se llama falla balanceada y está ocurriendo al mismo tiempo que el acero está comenzando a ceder y el concreto está fallando por rotura, ¿okay? O por aplastamiento del concreto, mejor dicho. Entonces eso sería la falla balanceada, cuando el acero y el concreto alcanzan esos estados al mismo tiempo. Para los esfuerzos en el acero, entonces vamos a tener que en el acero justo en ese instante, F sub S va a ser igual a F sub Y. La tercera y última condición es que la deformación unitaria en la fibra de acero sea mayor que la de cedencia. Eso quiere decir que cuando ocurre la falla ya el acero ha cedido. Eso se llama falla por tracción. El acero cede significativamente antes de que ocurra la falla. Entonces, por supuesto, para deformaciones unitarias mayores a la deformación unitaria de cedencia, como habíamos dicho,
el esfuerzo en las fibras de acero va a ser igual a F sub Y. Entonces son tres casos que ustedes tienen que tener en cuenta y que van a dominar, por supuesto, el diseño. Ok, para este primer caso, la falla se inicia por aplastamiento del concreto porque el acero no ha alcanzado a ceder. ¿Ok? Esa es una falla que es de tipo frágil, es una falla repentina, tal como la falla del cilindro cuando lo estábamos ensayando durante el ensayo a compresión. ¿Okay? Es una cosa drástica, abrupta y no indica acerca de que viene la falla, sencillamente ocurre y hay un colapso, ¿okay? de la sección. Ahora, estos dos casos, en la parte inferior, se inician por fluencia en el acero. Eso quiere decir que son fallas de tipo dúctil, ¿ok? Son fallas dúctiles, donde el acero ha empezado a ceder. Entonces, una sección cuya falla inicia por fluencia del acero tiene una mayor capacidad de deformación o rotación. Eso se traduce en un comportamiento dúctil. ¿Okay? Y ya en esta etapa vamos a definir la ductilidad de una manera un tanto diferente. La ductilidad es la capacidad que tiene una estructura o elemento estructural de incursionar en el rango inelástico de deformaciones, grandes deformaciones, sin pérdida apreciable de su capacidad resistente. ¿Okay? De aquí en adelante ustedes tienen que entender que se requiere de diseños dúctiles en el caso de que estemos incursionando en rangos inelásticos. Por ejemplo, se incursiona en rangos inelásticos bajo carga alternante con el efecto del sismo. ¿Okay? Entonces, para así cuando tengamos estructuras sismo resistentes, pues se debe procurar la ductilidad de la sección. Entonces, es bien importante que ustedes tengan este concepto bien claro. Una de las ventajas es que las estructuras dúctiles disipan energía, es decir, que cuando el sismo nos inyecta energía a través de las fundaciones, pues la estructura recibe esta energía con su movimiento, pero a través de que el acero empieza a ceder, de que ocurre agrietamiento, de que ocurren una serie de mecanismos fusibles, ¿okay? Se va frenando este movimiento gracias a la ductilidad de las secciones que está disipando energía. Entonces eso es una de las ventajas de diseñar estructuras dúctiles. Otra de esas ventajas es que durante el movimiento esa ductilidad hace que se empiece a ver, no fallas, pero sí degradación de los elementos. Por ejemplo, empezamos a ver un agrietamiento, empezamos a ver algunas otras evidencias de ese tipo de daño, y ese tipo de daño es un indicador para el usuario de la edificación de que debe abandonar la edificación. ¿Okay? Va a tener un tiempo para para que el usuario se pueda dar cuenta de que la edificación está siendo insegura porque está incursionando en cierto rango inelástico y que eventualmente podría llegar a la falla. Entonces esa es otra de las ventajas de la ductilidad y de elementos que se comporten de manera dúctil. En cambio, cuando nosotros tengamos una falla frágil porque ocurrió, que se desencadenó por el comportamiento de aplastamiento en el concreto, cuando el acero no había cedido, entonces lo que vamos a tener es una falla repentina que no va a indicarle al usuario que debe abandonar la edificación y que tampoco va a tener la capacidad de disipar energía. Entonces es muy importante que a partir de ahora ya ustedes manejen este concepto, sus ventajas, de una manera pues como lo haría un profesional de la ingeniería civil. Bien, vamos con el segundo punto, diagrama rectangular de compresiones. ¿Okay? Si nosotros recordamos el diagrama de deformaciones, lo que teníamos era que en el eje neutro no había ningún tipo de deformación, en la parte superior íbamos a tener deformaciones unitarias de compresión y en la parte inferior pues deformaciones unitarias de tracción, específicamente en el acero, que es el único que iba a resistir la tracción. Bien, la curva o el comportamiento real, digamos aproximado al comportamiento real de las compresiones en la parte superior, es decir, en la parte donde el concreto está comprimido, sería esta curva roja que ustedes ven acá. ¿Okay? Sin embargo, realizar ese cálculo de cuál es la resultante de compresiones una y otra vez resulta muy engorroso. Entonces se desarrollaron una serie de modelos. El modelo más sencillo es este que aproxima a un bloque rectangular de compresiones. ¿Okay? Fíjense cómo sería ese bloque rectangular de compresiones. Mientras que este diagrama rojo estaría llegando a F'C,
Este diagrama azul estaría llegando a una altura únicamente de 0.85 F'C. Cuando nosotros calculamos el área de este rectángulo azul de altura 0.85 F'C y en esta dirección DA, pues vamos a ver que es equivalente a considerar esta forma que es aproximadamente parabólica con una altura C. Entonces la equivalencia entre este diagrama y este diagrama hace que este segundo diagrama rectangular trabaje también. Lo único que tenemos que recordar es que la altura de este bloque de compresiones es 0.85 F'C, que su profundidad va a ser igual a beta 1 por C, donde C, si recordamos, es la altura del eje neutro, y esa beta 1 por C lo vamos a llamar A. ¿Okay? Entonces A va a ser la altura del bloque de compresión. Para determinar entonces cuál es el valor de la fuerza resultante, nos faltaría multiplicar por el ancho de la sección, un ancho de la sección llamémoslo B, que estaría perpendicular a la pantalla. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos calcular, y así es como se utiliza el diagrama rectangular. Esto es realmente muy sencillo y ustedes podrían saberlo pues de memoria para cuando necesiten hacer algún tipo de cálculo o demostración. Este factor beta 1 debe ser calculado. Esta es la expresión beta 1 es igual a 1.05 menos F'C sobre 1400, donde beta 1 siempre debe estar comprendido entre 0.85 y 0.65. Es decir, si cuando ustedes lo calculan a través de este medio les da menos que 0.65, ustedes toman 0.65. Si ustedes calculan con esta ecuación y les da más que 0.85, ustedes van a tomar 0.85. Como referencia les dejo que para F'C menor o igual a 2.50, ese beta 1 siempre es 0.85 porque solo basta con sustituir acá el F'C. Vamos a ver que para F'C 210, por ejemplo, vamos a tener un valor mayor que 0.85, entonces tendríamos que limitar con 0.85. Entonces ustedes pueden recordar siempre esto. H es la altura de la viga. Fíjense que estoy viendo de nuevo la viga en perfil. H es desde acá hasta acá. A es la profundidad del bloque de compresiones equivalente y beta 1 depende de la forma del diagrama de esfuerzo de formación del concreto. Bien, una vez que nosotros ya conocemos quién es este bloque rectangular, podemos calcular quién es esa fuerza de compresión total en el concreto. Fíjense que la fuerza de compresión total vendría dada por 0.85 F'C multiplicada por B, que es una profundidad perpendicular a la pantalla, y por A, que vendría siendo esta altura. Eso me da la total o la resultante de ese bloque de compresiones. Eso sería entonces esta expresión que ustedes ven acá, en la parte de compresión, es decir, por encima del eje neutro. Cuando vemos hacia abajo del eje neutro, lo que tenemos es tracción, pero si recordamos la hipótesis, la tracción está tomada únicamente por el acero de refuerzo, es decir, que la ubicación de la fuerza de tracción estaría acá, y lo llamaremos T. ¿Okay? Por equilibrio de momentos en la sección se obtiene el momento resistente. Yo tengo que el momento resistente Mn va a ser la fuerza, fíjense que puede ser o C sub C o T. Recordemos que si la sección está de equilibrio, esta fuerza C sub C es igual a T, y para calcular el momento únicamente basta con multiplicar el valor de la fuerza por el brazo de palanca, es decir, la distancia entre esas dos fuerzas, y fíjense que Mn viene siendo igual a C sub C por el brazo de palanca. ¿Quién es el brazo de palanca? Se conoce que la altura útil, es decir, desde la parte más comprimida hasta el centroide del acero de refuerzo, se llama D, esa sería la altura útil, y la distancia que hay entre el tope y la resultante azul, digamos esta que está acá, vendría siendo A medios, porque como es un rectángulo, la mitad de la resultante se encuentra en la mitad de ese rectángulo. Es decir, que el brazo de palanca que tenemos acá sería D menos A medios. ¿Okay? Por eso el momento resistente va a ser C sub C por D menos A medios. Por equilibrio de fuerzas horizontales, bueno, como ya dijimos, la compresión va a ser igual a la tracción. Es decir, que yo puedo expresar este momento resistente de esta manera, o sencillamente decir Mn va a ser igual a T por D menos A medio. Es el mismo valor, ¿okay? Dado que C sub C es igual a T. Otro parámetro importante, que sería la curvatura, lo habíamos conversado anteriormente, va a ser la rotación. Si nosotros sabemos que en el diagrama de deformaciones la fibra más comprimida tiene una deformación unitaria igual a SU,
que es la deformación unitaria en el momento de la rotura en el concreto, dividido entre C, entonces tendríamos el valor de la curvatura. Es decir, y recordemos que la curvatura es un indicativo de la ductilidad de la sección. ¿Ok? Si nosotros tenemos mayor curvatura, tenemos una sección más dúctil. Si tenemos menor curvatura, vamos a tener una sección menos dúctil. Secciones simplemente armadas y falla balanceada. Recordemos que una sección simplemente armada, simplemente se refiere a que la estamos diseñando de esta manera. Esta es la viga vista en perfil y solamente vamos a considerar que hay una fibra de acero traccionada. ¿Ok? Eso es simplemente armada. Cuando sea doblemente armada, quiere decir que también estamos considerando un acero que está en la parte superior, que sería a compresión. Ok, para el momento de falla balanceada ocurre lo que les voy a narrar a continuación. En el mismo instante, ocurre que en la fibra más comprimida del concreto, es decir, en esta parte superior de la viga, vamos a tener una deformación unitaria de 0.003, que es esto que se indica acá, deformación unitaria de 0.003. En ese mismo momento, el acero está comenzando a ceder, es decir, que la deformación unitaria en el acero va a ser igual a E sub Y, que es la deformación de cedencia. Por ley de Hooke, nosotros sabemos que esa deformación unitaria es igual a Fy entre el módulo de elasticidad. Simplemente para tenerlo por allí guardado porque lo vamos a utilizar. ¿Okay? Este tipo de falla, donde ocurre esto al mismo tiempo, es decir, es U aquí y es Y aquí, ocurre en vigas con elevadas cantidades de acero. Esto es una falla no deseada, a pesar de que se inicia por la cedencia del acero, es una falla que no deseamos. Nosotros deseamos una falla más dúctil todavía. Deseamos tener una cantidad de acero menor a esa para que la cedencia del acero ocurra primero, mucho antes que la falla por aplastamiento del concreto. No nos gusta que ocurra al mismo tiempo. Lo que queremos procurar es que ocurra primero la cedencia del acero, que se traduzca en un agrietamiento en el concreto y finalmente un estado de agotamiento se llegue a la rotura o el aplastamiento del concreto. Esa es la manera como nosotros procuramos el diseño. Nos interesa entonces determinar el área de acero que produce esta falla en la sección para nosotros entonces mantenernos en cantidades de acero inferiores a esa. ¿Okay? Eso es lo importante. Para determinar esa cantidad de acero vamos a hacer el siguiente procedimiento. En la parte superior entonces vamos a tener 0.003, en la parte inferior vamos a tener la deformación unitaria del acero igual a la deformación de cedencia. Vamos a tener una altura de eje neutro, C, que llamaremos C balanceada para distinguirla. ¿Okay? Vamos a tener una altura de bloque de compresiones A balanceada, recordemos que A es igual a beta 1 por C. Esto sabemos que es 0.85 F'C. Y ya el resto de los valores los habíamos conversado, el brazo de palanca, T y C sub C. ¿Okay? Bien, si aplicamos una relación de triángulos en este diagrama de deformaciones, vamos a tener la siguiente relación. C balanceada es a 0.003 como D, fíjense, la D completa vendría siendo toda esta distancia, es a la base de este triángulo grande, ¿okay? Que es la base de ese triángulo grande es E sub Y más 0.003. Eso me permite hacer esta relación de triángulos que ven acá abajo. Es decir, que si manipulamos esta expresión, pasamos de dividiendo, nos queda que C balanceado sobre D es igual a esta expresión que ustedes ven acá. Si multiplicamos numerador y denominador por el módulo de elasticidad, es decir, 2.1 por 10 a la 6, kilos por centímetro cuadrado, obtenemos esta expresión, donde C balanceado sobre D es 6300 sobre 6300 más Fy. Recordemos que cuando multiplicamos la deformación unitaria por el módulo de elasticidad, lo que obtenemos es el esfuerzo, que vendría siendo para epsilon sub y, debería ser Fy. Si sustituimos con un Fy de 4200, entonces vamos a tener que la relación entre C balanceada y D, resolviendo esta expresión, es 0.6. ¿Okay? Y esto lo tienen que recordar. Es decir, que para una sección cualquiera construida con acero y concreto que cumplan con las propiedades E sub U, E sub Y y Fy,
la profundidad del eje neutro en una falla balanceada será aproximadamente de 60% de la altura útil de la sección. Es decir, siempre que cumplamos con un FY de 4200, vamos a tener que C balanceado es igual a 60% de D, siendo D la altura útil. O sea que realmente el C para la falla balanceada siempre es conocido. Una vez conocida la profundidad del eje neutro, podemos determinar la fuerza de compresión, porque tenemos a C. Si recordamos, la fuerza de compresión es 0.85 por F'C por B, por beta 1 por C balanceado. De la parte anterior lo habíamos demostrado quién era esa fuerza de compresión. Si sustituimos, por ejemplo, para un concreto menor a 250, un beta 1 de 0.85, obtenemos cuánto vale la fuerza de compresión. ¿Okay? Por equilibrio sabemos que la fuerza de compresión es igual a la fuerza de tracción, es decir, que la fuerza de tracción podría igualarse a 0.85 al cuadrado por F'C por B por C balanceado. También sabemos que la fuerza de tracción es a su S por Fy. Y noten que estamos colocando Fy aquí porque se está asumiendo que en ese momento el esfuerzo en la fibra del acero, el esfuerzo en esas barras de acero traccionadas, es igual al esfuerzo de cedencia porque el acero está comenzando a ceder. Si no tuviésemos la certeza de que el acero está comenzando a ceder, entonces no podríamos colocar directamente F sub Y. Igualando y despejando estas dos expresiones, ¿okay? Lo que obtenemos es la cantidad de acero que produce la falla balanceada en una sección rectangular. Es muy sencillo obtenerlo. Y podemos hacerlo mucho más sencillo aún, porque como sabemos que C balanceado es 60% de la altura útil, podemos sustituir C balanceado por 0.6 D, que es lo que hacemos en este paso siguiente. Yo digo, sustituyo C balanceado por 0.6 D, y también, como sabemos, la cuantía que produce la falla balanceada viene siendo la su S balanceado, es decir, este valor que está acá, dividido entre B por D. ¿Okay? Si sustituimos aquí 0.6D, lo que se nos cancela B y D con el B y D de la parte inferior y nos queda esta expresión, ¿okay? Donde ρ balanceado va a ser igual a 0.4335 por F'C por Fy. ¿A qué queremos llegar? A que para cada Fy y para cada F'C vamos a tener una cuantía balanceada de la que no podemos superar, ¿okay? Para F'C de 210 vamos a tener que es 2.17, para F'C 250 vamos a tener que es 2.58%, ¿okay? 2.17 y 2.58%. Esos son nuestros límites máximos de cuantía en la sección para que ella tenga una falla dúctil, una falla por tracción. La norma, el código, obliga a trabajar con cuantías menores a la balanceada para garantizar un comportamiento dúctil del elemento y la falla por cedencia del acero. ¿Okay? Entonces, obligatoriamente vamos a mantenernos con cuantías inferiores a estas que están acá para tener falla por tracción y comportamiento dúctil. ¿Okay? Ahora, el control que hace la norma a la ductilidad según el ACI 31814. Anteriormente, en resumen, a lo que hemos visto hasta ahora en esta sesión, hemos calculado la cantidad de acero o cuantía de acero que produce la falla balanceada. Esto con una deformación unitaria de sub y igual a 0.002. ¿Okay? Eso fue lo que hicimos. Sub y de 0.002 y calculamos ρ val o cuantía balanceada. El código limita la ductilidad mínima que debe tener una sección a través de la imposición del valor de deformación unitaria de su S en la fibra de acero más traccionada. Es decir, el código les dice, en vigas debe garantizarse una cantidad de acero tal que su S sea 0.005. Volvemos un poco hacia atrás y repetimos entonces todo el procedimiento. Este 0.002 corresponde a falla balanceada. La norma me dice que como mínimo tengo que tener una deformación unitaria en la fibra de acero traccionada de 0.005 para la viga. Si repito el procedimiento, entonces voy a obtener un C dúctil, ¿ok? Un C dúctil lo llamo dúctil porque es para garantizar la ductilidad que exige el código. Entonces, si repetimos el procedimiento, obtenemos que ese C dúctil es aproximadamente 37.5% de la altura útil.
Sustituyendo nuevamente, vamos a obtener que a su S dúctil, es decir, a su S para la falla dúctil, viene siendo esto sustituyendo el C que habíamos obtenido anteriormente. Lo que me indica que la cuantía para garantizar la ductilidad de la requerida por el código es 0.271 F'C sobre Y. Si recordamos, la cuantía balanceada era 0.4335 F'C sobre Y. Es decir, que yo puedo dividir la cuantía dúctil entre la cuantía balanceada dividiendo esta expresión sobre esta expresión. Y eso me arroja que para garantizar la ductilidad adecuada, la norma me exige no superar un 62.5% de la cuantía balanceada. ¿Ok? Si ustedes recuerdan de las clases de pregrado o tuvieron la oportunidad de que les dieran esta recomendación, múltiples autores e investigadores recomiendan que en zona sísmica trabajemos con cuantías menores a 50% de la cuantía balanceada. ¿Ok? Entonces ustedes deben decidir, garantizo entonces la ductilidad que me pide la norma, que son 62.5% como cuantía máxima, ¿ok? 62.5% la cuantía balanceada, o coloco una cuantía menor para tener mayor ductilidad según lo que se recomienda para zona sísmica por diversos autores. Aquí la decisión es de ustedes. Las dos cosas están bien, porque las dos cosas cumplen con el código. Esto es el límite, una cuantía menor me ofrece mayor ductilidad, pero viene siendo decisión de ustedes. ¿Ok? Ahora, en una sección doblemente armada, vamos a analizar esto. Recordemos entonces, altura útil, fibra o barras de acero. Este vendría siendo en condición de falla balanceada el diagrama de formaciones unitarias. Fíjense cuánto vale el C balanceada, que es la altura del eje neutro. Y fíjense cómo nos quedaba entonces el diagrama de cuerpo libre en la sección cuando ella esté en equilibrio, ¿no? Y también recordemos que la curvatura tiene un valor phi de E sub U sobre C, ¿okay? Donde, por ejemplo, para este caso de falla balanceada sería dividir 0.003 entre C balanceado. ¿Okay? Esto me daría phi, o la curvatura, que es este ángulo que tenemos acá. Ahora bien, cuando agregamos esa barra roja que les acabo de mostrar, cuando agregamos esa barra que está allí, fíjense todo lo que va a ocurrir. Aparece una fuerza a compresión en esa barra de acero. ¿Okay? Recordemos que todo lo que está aquí arriba está a compresión, arriba del eje neutro. Entonces, si todo lo que está aquí arriba está a compresión, entonces aparece una fuerza de compresión en esas barras a compresión. Eso hace que el concreto ya no tenga que resistir solo la compresión. Es decir, que antes era necesario todo esto de bloque de compresiones y ahora ya no. Eso lo vamos a ir viendo por paso. Primer paso. Como ya no es necesario que el concreto solo tome toda la compresión, sino que lo está ayudando esta cantidad de acero, entonces lo primero que ocurre es que disminuye la altura comprimida en el concreto. ¿Ok? Fíjense, antes teníamos este diagrama de formaciones y ahora como la altura de compresión requerida es menor, entonces este viene siendo mi diagrama de deformaciones unitarias, manteniendo que en el momento de falla su U es 0.003. Pero fíjense cómo la deformación unitaria en el acero traccionado, que era esta, ahora aumentó. ¿Okay? El acero ha aumentado su deformación unitaria. Como esta altura del eje neutro ahora es más pequeña, fíjense que la curvatura es, como este numerito C es más pequeño y este SU es 0.003, ahora la curvatura es más grande. Entonces ganamos ductilidad. ¿Okay? Por esa razón ganamos ductilidad. El bloque de compresiones, que antes era el bloque azul, ahora se convierte en el bloque rojo porque tiene que ser más pequeño. La resultante de compresión también se mueve. ¿Okay? La deformación unitaria en este acero puede ser calculada, fíjense que la voy a llamar epsilon sub S', y esta deformación puede ser calculada a través de una relación de triángulo. Se las muestro acá. SU es AC, fíjense que C nuevo es este,
como la deformación unitaria en el acero a compresión es AC, fíjense que C es toda esta altura, menos D', y D' es esta altura donde está ubicada la fibra o el centroide del acero a compresión. De esta manera, entonces, podríamos despejar cuánto vale la deformación unitaria en ese acero a compresión y aplicando la ley de Hooke, que es simplemente multiplicarlo por el módulo de elasticidad, obtenemos el esfuerzo en esas barras de acero a compresión. Cuando nosotros colocamos el acero a compresión, ganamos ductilidad, ocurren unos cambios en la sección, se agrega una fuerza de compresión en el acero, disminuye la compresión en el concreto y ocurren una serie de cambios, ¿no? Cuando cambiamos esa sección de simplemente armada, es decir, con solo la barra aquí abajo, a doblemente armada, es decir, con la barra acá arriba. Al mismo tiempo, ¿no? Las dos cosas ocurren al mismo tiempo, tanto esta como esta. Entonces, para hacerles un breve resumen de lo que aparece en ese libro de concreto armado del Dr. Louis Farrier, él hace una serie de cambios en la sección, una sección con armadura sencilla, y evalúa su efecto. Entonces yo les dejo este cuadro resumen. Me importa mucho que puedan ver esto que tengo resaltado en rojo. Si a una sección con armadura sencilla se le adiciona o se le incrementa el acero en compresión o la resistencia del concreto, entonces ocurre un aumento de la curvatura que se traduce en ganancia de ductilidad. Por esa razón es que se coloca el acero a compresión. ¿Por qué? Porque cuando yo diseño una sección y esa sección me pide acero mayor a la cantidad de acero balanceada, entonces yo estoy perdiendo la ductilidad, que me indica la norma que yo debo tener. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo aumentar el acero para poder satisfacer la cantidad, o sea, para poder satisfacer el momento requerido. Pero yo, para poder aumentar la cantidad de acero, tengo que colocar el acero a compresión para poder recuperar la ductilidad que estoy perdiendo. Eso es el verdadero motivo, o ese es el verdadero motivo por el cual se coloca el acero a compresión, para poder realizar un balance en la ductilidad cuando yo supero la cantidad de acero que como sección simple, ¿okay?, me da la ductilidad adecuada según el código. Otros cambios que se le pudieran hacer a una sección de armadura sencilla sería, por ejemplo, aumentar la cantidad de acero en tracción. Y el problema es que cuando aumento el acero a tracción, disminuyo la curvatura y pierdo ductilidad. Si la sección sencilla requiere a su S mayor a su S balanceado, entonces yo añado el acero de compresión y logro incremento importante de la resistencia del elemento, aumento de la curvatura, ganancia de ductilidad, cambio del tipo de falla de compresión a tracción, como ustedes vieron allí. El acero, como se dieron cuenta, el acero que estaba a tracción tuvo una mayor deformación unitaria y entonces ocurre primero la cedencia del acero que el aplastamiento del concreto. Aumento de la altura útil D de la viga. Por supuesto, si aumentamos la altura útil D de la viga, ocurre un aumento del momento resistente y la curvatura permanece inalterada, se incrementa la capacidad de la viga sin perder ductilidad. ¿Okay? Como recomendaciones de cuantía, ojo, estos son recomendaciones, no están en el código, pero son recomendaciones de cuantía en elementos de flexión, que se recomienda no diseñar en ningún caso vigas con a su S mayor a 0.75 a su S balanceado, y en zona sísmica se recomienda limitarse a 50% de la su S balanceado, lo que habíamos comentado antes. Ok, en este punto, número 7, vamos a obtener el procedimiento, o vamos a ver el procedimiento de diseño de un elemento conocido, su momento actuante o momento último. ¿Okay? Lo que queremos entonces es, dada una geometría que ya viene del predimensionado y dado un momento actuante que viene de la aplicación de las cargas, entonces, y la combinación de cargas, obtener el acero requerido en esa viga. Entonces vamos con una primera parte de ese procedimiento, que es calcular el momento máximo con armadura simple. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Dibujar un diagrama de deformaciones unitarias, calcular un acero, una altura de bloque de compresiones balanceada y un C balanceado. Recordemos que si estamos hablando de un FY 4200, entonces C balanceado es 0.6 veces D, que es la altura útil de la sección, y A balanceado es beta 1 por C. Entonces, todos estos cálculos son muy sencillos. El tercer paso sería calcular la altura del bloque de compresiones máxima que ustedes van a permitir que la sección tenga.
como un porcentaje de la altura del bloque de compresiones en la sección balanceada, con falla balanceada. ¿Okay? Entonces, esto sería con el porcentaje que se decide usar. Según la recomendación que yo les acababa de comentar, en zona sísmica, pues se recomienda no exceder el 50% de A balanceado. Entonces, A máximo igual al 50% del A balanceado. Calcular una fuerza de compresión que llamaremos C max, ¿okay? Que sería igual a 0.85 por F'C por B por A max. El quinto paso sería calcular el acero requerido para ese C max. Es decir, como la sección está en equilibrio y estamos por debajo de la cantidad de acero balanceada, entonces garantizamos que la falla ocurre por cedencia en el acero, o sea que el esfuerzo en el acero es Fy. Entonces A sub S1 va a ser C max sobre Fy. Finalmente, el momento resistente máximo con armadura simple sería M1, va a ser igual a C máximo, es decir, la fuerza de compresión, multiplicado por el brazo. El brazo es D menos A medio, en este caso A máximo. ¿Okay? Si se cumple que el momento 1, ese momento que vamos a resistir con esa cantidad de acero máxima que podemos tener para sección simplemente armada, es mayor que el momento último sobre Φ, recordemos que Φ para flexión es 0.9, se puede trabajar entonces con armadura sencilla. ¿Okay? Podemos hacer un diseño con armadura sencilla y las ecuaciones son las siguientes. Esto es el resumen de lo que tenemos, de las ecuaciones que se hacen vigentes o que se hacen válidas cuando tenemos una sección simplemente armada. Estas ecuaciones están resumidas para F'C menor o igual a 250, donde beta 1 toma un valor de 0.85. ¿Okay? La fuerza C sub C igual a T, va a ser igual a su S por Fy. La altura del bloque de compresión se puede calcular como se indica acá. La altura del eje neutro es C igual a A sobre beta 1 o A sobre 0.85 y es igual a esto que está acá. Y el momento resistente de la sección, fíjense que es sin minorar, cuando hablemos de Mn es sin minorar, va a ser igual a T por D menos A medio, es decir, A su S por Fy por D menos A medio. Para el caso de que tengan que F'C es mayor que 250, pues vamos a tener que sustituir aquí beta 1, en los puntos donde está en color rojo. Es un resumen de ecuaciones, ¿okay? Pero el procedimiento para calcular la cantidad de acero requerida sería el siguiente. Se conoce que cuando igualamos C igual a T, fíjense que todo esto que está acá vendría siendo C. Yo puedo pasar todo esto dividiendo y me queda que A es igual a su S por Fy, dividido entre 0.85 F'C por B. Y yo también conozco que el momento resistente es la fuerza de tracción o la fuerza de compresión, la que ustedes quieran colocar aquí, multiplicada por el brazo de palanca, que es de menos a medio. Si yo sustituyo esta ecuación de A dentro del momento, fíjense la expresión que me queda en la parte inferior. Mn va a ser igual a su S por Fy por D menos, donde estaba A, sustituyo eso, y divido entre 2, ¿okay? A medios. Resolviendo se obtiene una ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí me queda A su S por D, es decir, A su S con un grado 1, y luego A su S por A su S me queda A su S cuadrado, y también tengo un término independiente que vendría siendo este Mn. ¿Ok? Vendría siendo esta expresión que está acá. Yo les recomiendo que por ejercicio la desarrollen a mano para que puedan un poco interiorizar lo que se está haciendo con estas ecuaciones. Si recordamos, entonces el momento resistente tiene que ser igual, o como mínimo, el momento actuante dividido entre Φ. ¿Ok? Entonces, ustedes deben garantizar que se cumpla esto. Como lo debemos garantizar, yo puedo sustituir Mn igual a Mu sobre Φ. Recordemos que Mu sí es conocido, Mn no, pero Mu sí es conocido, dividido entre Φ me da Mn. Sustituyo, en lugar de Mn coloco Mu sobre Φ, reordeno y fíjense que me queda esta expresión. Esta expresión es una expresión de segundo grado. Este vendría siendo el primer término, el segundo término acompañado con el negativo y el término independiente es Mu sobre Φ. Si aplicamos la resolvente de la ecuación de segundo grado con raíz negativa, entonces se obtiene la cantidad de acero requerido en la sección. ¿Okay? Entonces, todo este procedimiento es válido si M1 es mayor a Mu sobre Φ. ¿Okay?
que es cuando podemos diseñar con armadura sencilla. Si me da el caso contrario, entonces no me puedo aplicar este diseño. Debo seguir con el procedimiento 2 que les voy a explicar. Ahora, hay que hacer aquí un paréntesis para decirles a ustedes que este método de resolución como simplemente armada aplicaría para obtener el acero requerido en, fíjense, todo lo que se puede resolver simplemente con esta expresión. Simplemente con esta expresión, donde todo es conocido menos el a su s. Todo lo que se puede resolver es vigas diseñadas como simplemente armadas, losas macizas, zapatas, muros de contención, losas nervadas, ¿ok? Todas estas cosas se podrían diseñar asumiendo secciones simplemente armadas. Entonces fíjense que lo único que faltó que nos dijeran en pregrado era esto, que podía ser así de sencillo. Simplemente una vez conocido el momento último y las dimensiones del elemento, puede calcularse la cantidad de acero requerida como hicimos. Cuando la sección no tenga una geometría limitada, como es el caso de una losa maciza o un muro, puede procederse con el diseño de un ancho unitario, es decir, selecciono un ancho unitario de losa de 1 metro o un ancho de muro de 1 metro y diseño esa sección rectangular que tiene B igual a 1 metro o B igual a 100 centímetros, pero el procedimiento es exactamente igual. Es evidente que se debe respetar los requisitos mínimos y máximos de acero de refuerzo en los diferentes elementos estructurales, es decir, acero mínimo en muro, acero mínimo en zapatas, acero mínimo en losas, acero mínimo en vigas, acero mínimo en losas nervadas. ¿Okay? Pero es realmente muy sencillo entonces diseñar este tipo de elementos estructurales simplemente aplicando esta ecuación de segundo grado. ¿Okay? Ahora, si M1 es menor a MU sobre phi, entonces se requiere incrementar el acero a tracción con una cantidad de acero a su S2. Fíjense que entonces, aunque yo llegue a la cantidad de acero máxima que me garantizaba un comportamiento dúctil, pues resulta que no está funcionando, porque cuando llego a esa cantidad máxima, aún así, el MU es mayor a esa cantidad máxima, o a ese momento que me da esa cantidad máxima de acero. Entonces yo necesito incrementar el acero a tracción. ¿Okay? Lo único que, ¿cuánto lo voy a incrementar? Con un A sub S2 que voy a colocar adicional aquí abajo. Fíjense que aquí está el A sub S1, que es ese acero máximo para diseñar la sección como simplemente armada. Voy a tener que incrementarlo con un A sub S2. Pero para poder incrementarlo, como voy a perder ductilidad porque estoy colocando una cantidad de acero mayor a la máxima para garantizar la ductilidad, voy a tener que colocar un acero a compresión para recuperar esa ductilidad. ¿Okay? Y por eso yo voy a poder mantener el C. El C es la altura del eje neutro, porque en una viga bien diseñada, la posición del eje neutro no cambia, por lo tanto tampoco su curvatura. Entonces fíjense, sería el primer caso, es este problema que ya teníamos. Una altura máxima del bloque de compresiones, un C sub C max, una fuerza de tracción en este acero máximo a su S1, ¿okay? Y tendremos que sumarle esta otra parte del problema, donde tenemos un A sub S2 abajo y vamos a necesitar un A sub S' arriba. Fíjense que ahora tenemos una fuerza de compresión acá arriba y vamos a tener una fuerza de tracción en la parte inferior adicional a esta primera que teníamos. El brazo de palanca para este segundo caso, o para esta parte B del problema, va a ser D menos D'. Recordemos que D es desde este punto hasta el eje centroide, o el centroide, perdón, del acero a tracción es D, y D' es desde el tope hasta el centroide del acero a compresión. Entonces, el brazo de palanca sería D menos D'. Entonces, en total vamos a tener una viga que va a tener una cantidad de acero de tracción que va a ser A sub S1 más A sub S2 y una cantidad de acero de compresión que va a ser A sub S'. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos faltaría para complementar el problema anterior? La parte anterior del procedimiento. Primero, calcular el remanente de demanda, es decir, cuánto momento me hace falta proporcionar para cumplir la demanda. Ese momento se calcula como MU sobre phi menos el M1 que ya estoy proporcionando gracias a la sub S1 que habíamos calculado. El segundo paso sería calcular el acero faltante a tracción, es decir, A sub S2 va a ser igual a M2, que es el momento faltante, dividido entre Fy por D menos D', que es este brazo de palanca.
cálculo del acero a compresión. A su S' va a ser igual a M2 sobre F'S por D menos D', donde el F'S es el esfuerzo en la fibra de acero a compresión, es decir, el esfuerzo que tienen estas barras que están en compresión. Para obtener el esfuerzo en esas barras a compresión, si recordamos, necesitamos calcular primero por relación de triángulos cuánto es la deformación unitaria en ese acero a compresión, que es esta expresión, pueden chequearlo cuando lo determinamos en las diapositivas anteriores, multiplicarlo por el S y así vamos a obtener el F sub S'. ¿Okay? Lo que hay que recordar es que este número siempre debe ser menor a 4200. Si nos da, no sé, una deformación unitaria muy grande que arroje, por ejemplo, un F'S de 5000, nosotros debemos forzarlo a 4200. ¿Okay? Porque el acero, una vez que ha fluido, o que ha cedido, perdón, no va a tener esfuerzos mayores que Fy, por las hipótesis de diseño. Finalmente, entonces, los límites de acero de refuerzo que sí aparecen en ACI 31814 son acero mínimo, estas expresiones que están acá, donde B es el ancho de la viga, D es la altura útil. Fíjense que debe garantizarse en la parte de arriba y en la parte de abajo de la viga esta cantidad mínima de acero. Una nueva cantidad de acero mínimo que dice que el acero tiene que ser mayor o igual a 4/3 de la SUS requerido según análisis y puede tomarse el menor entre estos dos valores. ¿Okay? Es práctica usual nuestra que siempre domina este caso. 14 sobre Fy por B por D. Entonces ustedes en su memoria quizás tengan que a su S mínimo es 14 sobre Fy por B por D. Fíjense que la norma les dice, puede ser este o este, el mínimo de los dos. Sin embargo, yo recomiendo seguir trabajando con 14 sobre Fy por B por D porque ha resultado en buenos, o ha desencadenado en buenos resultados, no se ha tenido ningún problema y quizás tomar en cuenta esta consideración sería complicar un poco el problema, ¿no? Mantener simplicidad y ser conservadores, quizás es bueno simplemente tomar 14 sobre Fy por B por D como acero mínimo. Pero esto debe garantizarse en el acero de arriba y en el acero de abajo de la viga, aunque se esté diseñando como simplemente armado. Pero cuando es un nervio ya es distinto. ¿Okay? Acero máximo, el acero máximo tiene que ser 2.5 por B por D. Es decir, 2.5% del área B por D. Se va a hacer la cantidad máxima de acero que vamos a colocar en una viga. Con eso entonces finalizamos esta sesión y en la siguiente vamos a estar haciendo un par de ejercicios de secciones rectangulares, un ejercicio simplemente armado y un ejercicio doblemente armado. ¿Okay? Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad esta sesión. Hasta luego.